Dios le bendiga, hermanos, bendiciones a todos. Y proseguimos con la serie El camino hacia una adoración profunda. Y este es el mensaje número 8. Le he titulado El apego emocional. Este es un tema sumamente importante y yo diría que es un tema muy desconocido por la gran mayoría de cristianos, la gran mayoría de pastores y de iglesias, pero que afecta directamente nuestra adoración, nuestra relación con Dios. Dios quiere llevarnos a niveles profundos de intimidad y el apego emocional es un gran obstáculo para que eso sea una realidad. Lucas capítulo 14, versículo 26, es el versículo base que voy a usar hoy, aunque no lo voy a explicar el versículo. Vamos a enfocarnos sobre los aspectos de lo que significa el apego emocional. Permítame leer este versículo para que quede este mensaje sustentado a través de la palabra del Señor. Dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hemos dicho desde la semana pasada de que el hábitat del adorador es el reposo de Dios. Esto implica permanecer en paz a cada momento. Hemos visto que debemos de identificar por esto mismo lo que nos está apartando de la paz durante todo el día y confrontar esa situación que nos está quitando la paz para entonces dar los pasos de retornar al estado de reposo. Esto es algo que debemos de hacerlo los cristianos, los guerreros, los que quieren llegar a una oración profunda, verdadera, a cada momento durante todo el día. De esta manera no vamos a perder la confianza en Dios y permaneceremos en la fe. Por lo tanto, estaremos perseverando en la comunión con el Espíritu Santo. En cuanto permitimos que un problema nos afecte, normalmente se pierde la paz y se sale de la comunión con el Espíritu Santo. El problema de muchas personas que presentan adoración profana es que llegan a la presencia de Dios en un estado donde se ha perdido la paz y el corazón está afectado con desconfianza. Llegan a la presencia de Dios, por lo tanto, sin fe. Y cuando hablamos sin fe, no estamos refiriéndonos a que no tengan convicción de que Dios existe, sino que también la falta de fe se refleja en la falta de lealtad a Dios, fidelidad al Señor y la falta de confianza en Él, que se demuestra precisamente en parte, por la preocupación y por ciertas emociones negativas que se dan. Y entonces cuando se llega a la presencia de Dios sin fe, Dios no puede honrar esa adoración. Ese es el problema. Parte de lo que provoca el hecho de no estar reposando en paz es esto. Entonces, algunas personas dicen que adoran, pero el Dios que adoran parece que no está con ellos. ¿Se ha fijado usted en eso? Cristianos que inclusive algunos dicen que sacan 3 horas de oración o adoración diaria, pero usted se pregunta, usted se dice, bueno, si adora tanto y ora tanto, ¿dónde está Dios ahí?
porque esta persona está llena de enfermedades, esta persona está afectada en su familia, esta persona tiene problemas serios de diversas índoles. Entonces, ¿dónde está su Dios? Y es algo que puede también decir la gente que no conoce del Señor. Cuando alguien predica la palabra de Dios, entonces la gente se pregunta, bueno, veamos su vida. Está bien lo que tú me predicas, pero veamos tu vida cómo está. Y nos encontramos con sorpresas grandes cuando vemos pues que las cosas no concuerdan. Pasan tiempo con Dios adorando, pero el Dios que adoran parece no manifestarse. ¿Por qué? Porque están dando una adoración profana, y es algo que hemos estado hablando en mensajes anteriores, sobre todo en el mensaje de la adoración pura. La mayor parte de las veces es porque se llega a la presencia de Dios agitados emocionalmente, y Dios no acepta esa adoración. Dios no acepta a una persona cuando llega con sus emociones alteradas. Satanás sabe que si él afecta las emociones del cristiano, lo va a sacar del estado de reposo en Dios, y por lo tanto va a bloquear todo lo que esa persona haga en el Señor, ya sea un ayuno, ya sea orar, ya sea adorar. Y la persona lo puede estar haciendo en ignorancia, y él creyendo que entonces el ayuno que está haciendo le está funcionando. Y es un gran error, porque es un desgaste, es una pérdida de tiempo, y de alguna manera también es un desgaste emocional. Satanás lo que hace es reírse, porque esta persona en su ceguera, en su ignorancia, o en su incapacidad, o en su también hasta desobediencia, falta de sensibilidad al Espíritu Santo, pues está haciendo las cosas mal. Y eso es lo que Satanás quiere, que el cristiano sea una persona infructífera, sin resultados delante de Dios. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque la persona está afectada en sus emociones y entra así a la presencia de Dios. Podemos saber cómo retornar al reposo de Dios y estar frecuentemente cayendo en desconfianza, con emociones afectadas y confrontando la situación. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Yo se lo he dicho desde la semana pasada, que debemos de identificar las emociones negativas y confrontar cada situación con una serie de pasos para entonces estar ya libre de esa afectación y poder entrar en una adoración correcta delante del Señor. Pero también eso se puede convertir en un ciclo repetitivo vicioso. Es decir, a cada momento estamos siendo afectados por emociones, y a cada momento estamos constantemente tratando de resolver la situación que nos sacó del reposo, que nos quitó la paz en Dios. La razón de ese ciclo repetitivo de ser afectado en los sentimientos se debe a un hecho del cual pues estamos y vamos a predicar, que se llama apego emocional. Vuelvo a repetir, la razón del ciclo repetitivo por la cual un cristiano está cayendo y está saliendo del reposo y se le está quitando la paz de Dios, y frecuentemente tiene que resolver su falta de paz para poder entonces estar adorando correctamente. Esas caídas constantes lo que hacen es pues manifestar un ciclo repetitivo vicioso. Esa razón de ese ciclo se debe a la afectación en los sentimientos, es decir, al apego emocional que tiene la persona, que tiene el cristiano. Su alma, el alma del cristiano, que está
que consta de mente, sus pensamientos, que consta de emociones y que consta de voluntad, todo debería estar reposado en Dios, todo. Una sana relación con Dios, una genuina relación con Dios, te va a llevar al desapego mental y emocional. Oiga lo que le estoy diciendo. Todo lo vamos a definir para que usted lo pueda entender claramente, pero si usted tiene una relación sana con Dios, genuina, sincera con Dios, sin máscaras, sin engaños, sin mentiras, sin hipocresías, una relación genuina, sincera, esa relación con Dios te va a llevar a un desapego emocional y mental. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que ya no te van a afectar las circunstancias, cuáles sean esas circunstancias. No importa si son circunstancias difíciles, si son circunstancias con problemas muy serios. Cuando hay un desapego emocional y mental, las circunstancias no te afectan. Es decir, las circunstancias no te van a quitar la paz, no te van a sacar del reposo en Dios. ¿Qué circunstancias estamos hablando? Hablemos algunas de ellas, mencionemos como cuáles pueden ser y que es muy normal en el ser humano de que eso pues se dé. Es muy natural, pero no es de Dios. El apego emocional no es de Dios, es del yo del ser humano, es del hombre carnal. Ahora, ¿qué circunstancias te pueden quitar la paz? Muchas. Por ejemplo, la falta de dinero. Problema en la casa, en la economía, la falta de ingreso, la falta de trabajo. Bueno, ¿quién no va a estar preocupado por una falta de trabajo? ¿Quién no va a estar afectado y ya con la preocupación y posiblemente hasta con algún tipo de ansiedad? Usted puede decir, eso es normal. Sí, es normal en el ser humano, en la persona carnal. Ahora, todos somos seres humanos, es cierto. Y todos tenemos una parte carnal, es cierto, pero en Cristo tenemos el hombre espiritual. En Cristo tenemos la naturaleza divina en nosotros, la cual no se comporta así como la naturaleza humana, no se comporta conforme a la naturaleza carnal. Entonces aquí tenemos un problema, porque la naturaleza divina, la personalidad que puso Dios en nuestras vidas, no tiene apego emocional a como lo tiene la naturaleza carnal del yo. Y vamos a ir explicando esto paso a paso. Entonces, ¿qué circunstancias nos pueden estar afectando? La falta de dinero, problemas de relaciones con el esposo o la esposa. Eso puede estar afectando seriamente, sobre todo a las mujeres. Son muy afectadas porque son muy emocionales, entonces se afectan bastante con problemas de relaciones, sobre todo que tengan que ver con su cónyuge, con su esposo. Problemas con los hijos, cualquiera que sea. Eso son circunstancias que te pueden quitar la paz, que te pueden sacar del reposo. Problemas de enfermedad, ya sea que tengas tú la enfermedad o la tenga algún familiar o que la tenga alguna persona que tú estimes. Problemas de vicios de alguien en la familia o alguien en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son múltiples y diversas situaciones o circunstancias que pueden llevarte a que salgas del reposo en Dios, a que se te mengue la paz
y entre entonces una emoción negativa en tu vida. Si estas circunstancias te preocupan, si se dan en tu vida hoy, si tú eres así, pues cualquiera puede decir, eso es normal. Eso es normal, pero no es normal si eres un hombre espiritual, una mujer espiritual. No es normal, es normal en el ser humano. Si estas circunstancias se dan y traen preocupación, significa entonces que tienes un apego emocional. Eso es lo que significa. Tienes apego emocional. Implica que tus emociones están comprometidas con las circunstancias que estás teniendo, con el problema, con la situación. Cuando tus emociones están comprometidas, significan que tienes apego emocional. La emoción más típica y más común es la preocupación, pero pueden haber muchas otras, como la soledad, como la tristeza, etcétera, las cuales vamos a mencionar en un momento más. En otras palabras, toda cosa que provoca emociones negativas se debe a que tienes apego emocional. ¿Me escucha bien? Lo voy a repetir. Toda cosa que te provoca emociones negativas, toda situación que te provoca emociones negativas, se debe a que tienes un apego emocional. Un apego emocional se identifica por la emoción negativa producto de una atadura a una persona o a una situación. Usted dice, bueno, es que yo no tengo ataduras. Entonces ya te estás resistiendo. Cuando te dice ya no tengo ataduras, te estoy enseñando y te estoy explicando. Cuando la persona está atada a su esposo de tal forma, de tal manera que se preocupa, se estresa, se afana, le da ansiedad, significa que tiene una emoción negativa y que hay una atadura que no debe de existir, no debe de haber, según el diseño de Dios del hombre espiritual, según la nueva naturaleza del Señor. De ahí la importancia de identificar las emociones negativas, porque son productos de una atadura a una situación o a una persona. Ahí los sentimientos están totalmente comprometidos. Así que hay que identificar las emociones negativas tal y como les hemos estado hablando en el mensaje de la semana pasada. Hablemos o mencionemos rápidamente algunas de ellas. ¿A qué le llamamos emociones negativas? Preocupación. No importa qué tipo de preocupación sea, pero ya es una emoción negativa. El afán, la ansiedad, el estrés, la soledad, el sentirte solo, la tristeza, el resentimiento, el enojo, el disgusto, el pleito, la ira, la discusión, el rechazo, la falta del perdón, el odio, la mentira, el engaño, la hipocresía, etcétera, etcétera, etcétera. Toda emoción negativa es pecado. Toda emoción negativa es pecado. Y apréndaselo esto muy bien. Se lo vuelvo a repetir. Toda emoción negativa es pecado. ¿Y qué puede incluir una emoción negativa? La masturbación es una emoción negativa. ¿Sí? Tal vez usted diga, no, es que la masturbación tiene que ver por una necesidad física. También puede ser una necesidad física, digamos, pero está afectando las emociones también. Las emociones también pueden provocar negativas, pueden provocar también estos tipos de pecado, ¿no? Y es producto, ¿no? Es una emoción ya. La masturbación es una emoción negativa, la pornografía,
la homosexualidad, la lascivia, la fornicación, el adulterio y todos los desórdenes y perversiones sexuales. Todas tienen que ver con las emociones de la persona. Son emociones negativas. Algunos podrían decir que son necesidades psicológicas, que son necesidades de la mente y del cuerpo. Bueno, en el ser humano sí, en el hombre carnal sí, pero no es así en el hombre espiritual. Recuerde que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Hay una lucha entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Si analizamos a fondo con una lupa, con un microscopio, veríamos que toda emoción negativa es totalmente pecaminosa. Toda. Aun aquellas que parecen emociones buenas, realmente no son emociones buenas. Y vamos a explicarlo más adelante. Los seres humanos somos pecadores y por lo tanto somos emocionales. Si no fuésemos emocionales, gran parte de nuestra pecaminosidad estaría resuelta. Porque nos queda la mente. En el alma tiene tres componentes. La mente, es decir, los pensamientos, las emociones, donde están los sentimientos, y la voluntad. Son tres partes. Las emociones vienen del yo, los pensamientos también y la voluntad también. Todos esos tres deben estar gobernados por el Espíritu de Dios. Y ese yo debe estar prácticamente pues totalmente muerto, dice la palabra de Dios, que el yo tiene que morir. Es decir, que los pensamientos ya no pueden ser los mismos que pensabas antes cuando no tenías a Cristo. No puedes estar teniendo los mismos pensamientos y no puedes estar teniendo las mismas emociones tampoco. Eso implica que has muerto al yo. Cuando ya no piensas igual como pensabas antes y cuando ya no sientes ni eres afectado emocionalmente como lo eras antes, significa que el yo ha muerto en un gran, digamos, porcentaje, porque esto es un proceso. Muchos no parecen tener emociones. Hay personas que tú ves y conoces y dices, bueno, es que parece que esta persona no tiene sentimientos. Bueno, eso es lo que parece, pero las apariencias engañan. Todos los seres humanos somos emocionales, absolutamente todos. Lo que pasa es que hay algunas emociones que se expresan con el llanto, algunas emociones que se expresan, son dados a expresar con palabras, y hay personas reservadas que se quedan calladas y que sus emociones las interiorizan y no expresan inclusive ni el lloro, pero son emocionales de igual manera. No hay ningún ser humano que realmente no sea emocional. Y las que las tienen y no parecen que tienen emociones, las están escondiendo. Entonces, hablamos emociones de todo tipo. Cuando decimos que el hombre es emocional, hablamos emociones de todo tipo. Emociones que parecen no solamente malas, sino también emociones que parecen buenas, como por ejemplo el amor. Pero también obviamente la indiferencia y el odio. El amor también es emocional. Ahora, ¿de qué amor estamos hablando? El amor del ser humano, el amor del yo. Todas provienen del corazón del hombre, todas ellas provienen del corazón del hombre. Es así que el hombre puede ser amable, ¿sí? Y es una actitud y puede tener parte emocional como del yo, de la carne, pero no es de Dios. Puede tener bondad, sí, pero viene del yo. Ahora, todo lo que proviene del yo, usted sabe y conoce la palabra de Dios, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7,
estudie esos 2 capítulos, todo lo que proviene del yo está vendido al pecado. De alguna manera es pecaminosa, aunque parezca que no lo sea. No agrada a Dios. Todo lo que proviene del yo, aún aquello que es bueno, no agrada al Señor. No es lo que Dios quiere que la persona se desarrolle aparentemente en emociones positivas humanas. No es el deseo de Dios eso. Vamos a explicarlo un poco mejor. Así que todas estas emociones, tanto las buenas como las malas, provienen del corazón del hombre. El que tiene apego emocional es afectado en sus emociones, las cuales residen en su corazón, con el cual peca, deliberadamente o no. Ahora, estas emociones pueden ser negativas, podríamos decirlo, y podrían ser hasta positivas, humanamente hablando. Pero si vienen del yo, aún las emociones positivas no son correctas. Entonces alguien puede tener un apego emocional de un amor humano, de un amor carnal hacia el cónyuge. Y usted podría decir que eso es correcto, pero no lo es para un hijo de Dios. Porque esas emociones deben estar muertas en Cristo. Y lo que debe haber en vez del amor humano es el amor divino en esa persona. Dios nos ha llamado a amarnos unos a otros, pero no con el amor humano, sino con el amor de Dios en nosotros, que es perfecto, el amor que todo lo puede, que todo lo sufre, lo cual el amor humano no es posible que lo exprese. Aunque el amor humano puede lograr grandes cosas, grandes hazañas y buenos resultados aparentes, no proviene de Dios ni es parte de lo que le agrada a Él. Lo que le agrada a Él es aquel que tiene las emociones que provienen del Espíritu Santo. Así que el que tiene apego emocional está afectado en sus emociones tanto positivas como negativas. Podríamos decirlo así. Que en el nuevo ser hombre, que en la naturaleza de Dios, las emociones positivas del ser humano también son de alguna manera emociones negativas, porque no son del agrado del Señor. Dios tiene que tratar entonces el corazón del hombre, del cristiano. Y por consiguiente, si tiene que tratar el corazón, tiene que tratar las emociones del yo. Sabemos que el yo debe morir en Cristo, es decir, sus emociones carnales deben morir. Es un proceso, pero es algo que Dios quiere erradicar urgentemente en su Hijo. No es algo que Dios quiere erradicar a largo plazo, es algo que Dios quiere erradicar a corto plazo. Pero para eso, para que esto se haga una realidad, debemos de estar conscientes nosotros como hijos de Dios de las emociones que tenemos y colaborar con Dios y con el Espíritu Santo en la muerte de ellas. Sí, tenemos que colaborar con la muerte del yo. Y cuando decimos que tenemos que colaborar con la muerte del yo, tiene que ver con la muerte de las emociones humanas. Es decir, en otras palabras, debemos de ser personas sin apego emocional. Debemos de ser personas sin apego emocional. El cristiano maduro es un cristiano que no tiene apego emocional. Cuando nos acercamos a Dios teniendo apego emocional, entramos en una adoración profana. Esa es gran parte del problema. No es el único. Por eso estoy predicando este tema. Porque cuando estamos con un apego emocional y entramos a adorar al Señor, Dios no acepta esa adoración.
la rechaza definitivamente. Y es ahí donde muchos cristianos, la gran mayoría, pierde su tiempo sin obtener resultados en el tiempo de oración, en el tiempo de adoración. Entonces, muchos con apegos emocionales, en un estado incorrecto, sin la paz y el reposo de Dios, y estar viviendo en esa vida constantemente, en ese ciclo repetitivo, entonces adoran a Dios todos los días, sacan tiempo, leen la Biblia, y mucho de todo lo que están haciendo, gran parte, no voy a decir que todo, pero gran parte de todo lo que están haciendo no les está funcionando. Mientras no resuelvan la parte del apego emocional, mientras no salgan de estar dando una adoración profana y corregir el problema de dónde está viniendo, no va a ser posible tener una adoración genuina y agradable para el Señor. La adoración siempre es una ofrenda. La adoración es una ofrenda ya sea de tu propio corazón. Por eso tienes que entregarlo siempre a Dios. Y debe ser agradable al Señor. Si no entregas tus apegos emocionales, no es del agrado del Señor. Si estás en la adoración, pero estás con preocupación en la adoración, Dios no puede recibir esa adoración. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque todo apego emocional, ¿por qué sucede esto? Bueno, ¿qué es esto? El hecho de que muchos cristianos están perdiendo su tiempo orando y adorando porque lo hacen incorrectamente, porque se acercan al Señor con apego emocional. Entonces, ¿por qué Dios rechaza esa adoración? ¿Por qué Dios rechaza esas oraciones? Bueno, primeramente porque Él es santo. También, ¿por qué? Porque todo apego emocional es pecado. Y no se puede adorar con pecado. Tú no puedes entrar a la presencia de Dios. Tú no puedes adorar en su trono con pecado. Dios no te acepta. Tienes que pedir perdón. Pero si no eres consciente del pecado, si no eres consciente del apego emocional, si no eres consciente de que ese apego es un problema que tienes que erradicar, inclusive aún aquellas emociones que pudieran ser buenas, pero hablemos principalmente de las más dañinas, de las malas. Si no eres consciente de eso, entonces permaneces en ignorancia, adorando, orando, y es cuando uno le pregunta a la persona, ¿y usted está adorando a mi hermana o mi hermano todos los días? Y te dicen, sí. Pero entonces uno se pregunta, ¿y por qué si está adorando? ¿Y cuánto tiempo adora? 1 hora diaria, te dicen. Y uno se pregunta, ¿y por qué si está adorando 1 hora diaria? ¿Por qué entonces tiene este problema? No porque no haya problemas o no deba haber problemas, sino porque los problemas le están afectando. Están afectando a la persona seriamente. Los demonios están haciendo fiesta en la persona y la persona está afectada no solamente en su alma, en sus pensamientos, en su estado psicológico, sino que también está afectado en su estado físico, con enfermedad, con problemas de salud. Con esta información quiero que reflexiones y medites para que comiences a tener una conciencia de las cosas que te están dañando y lo que realmente te está apartando de Dios. Tú tienes que entender y tener una conciencia tal de que no debes permitir a partir de ahora las afectaciones en tus emociones. No debes permitir a partir de ahora el apego emocional a ninguna cosa, a ningún animal ni a ninguna persona. Sea tu esposo, sean tus hijos, sean tus nietos, sean tus sobrinos, sean tus hermanos, quienes sean tus amigos más cercanos, no importa. No puedes estar viviendo una vida apegada emocionalmente.
no es el diseño de Dios, no es su plan. Dios no obra ahí, por ese camino. Y ese es precisamente el gran problema de muchos cristianos, lo cual esto no se predica comúnmente. La gente sigue siendo cristiana dándole rienda suelta a las emociones. En alguna de ellas se dan cuenta que es pecado y piden perdón, pero en otras no. Y hemos dado una lista de varias de ellas. El estar pensando cosas negativas tiene que ver también con las emociones. De alguna manera, los pensamientos negativos afectan las emociones. Y también eso es un apego emocional, porque tus emociones están siendo afectadas por pensamientos negativos. Si tú estás escuchando noticias negativas, hay gente que yo sé que escucha, por ejemplo, noticias en la mañana, cuando se levanta, escucha noticias o ve noticias en televisión a mediodía, vuelve a escuchar noticias en la noche, y hay personas que son adictas a las noticias. Pero tú sabes bien que todos los programas de noticias lo que hacen es dar precisamente las cosas negativas. Entonces, ¿qué hay en la mente de una persona que no ha leído la Biblia durante todo el día, posiblemente, o si la ha leído, no importa? También, además de la palabra de Dios que hay en la mente, cosas negativas por las noticias que escucha, por las noticias que lee, por las noticias que recibe. Si tú quieres tener una mente sana para que en parte tus emociones no estén implicadas por el lado de la mente, de los pensamientos, debes guardarte de estar escuchando noticias negativas. Y los noticieros que existen, normalmente todas ellas, lo que hacen es dar anuncios de cosas negativas que han estado sucediendo. Entonces, ¿de qué está lleno tu corazón? De lo que vas permitiendo que entre a tu mente. Y entonces, ¿qué hay entonces en tu corazón? Emociones negativas. Piensas también negativamente. Si quieres pensar positivamente, y hay personas que son dados a estar pensando solo cosas malas, que si tu hijo salió a hacer un mandado, que si tu hijo salió y vuelve en 4 horas, tú estás pensando como madre, ¿por qué será que le va a pasar algo malo? Y ya te preocupas y entonces oras a Dios y dices, Señor, guárdamelo. Sí, pero se lo pides en función de una preocupación. Y Dios no quiere eso. Ya tú estás siendo afectado emocionalmente. Y ya eso es pecado. Esa preocupación ya es pecado y es una puerta que se le está abriendo en el mundo espiritual al enemigo. Satanás ya está ganando ventaja allí. Y tú, ¿cómo? Dices tú, ¿eso sí es pecado? Sí, eso es pecado. Es que mucha gente lo ve todo esto como normal. Toma en serio este mensaje. Toda preocupación es pecado. Toda. No importa la fuente y la razón por la cual te estás preocupando. Toda preocupación es pecado. Entonces la persona que piensa negativamente está pecando constantemente. Entonces va y adora al Señor, va y adora una hora. Pero pensó negativamente, pensó cosas malas del hijo que salió a hacer un trabajo y que pues tiene que regresar y tal vez se cumplen las 4 horas y no regresa. Entonces piensa más negativamente. Ay, ¿será que le pasó algo? Uy, ya está pensando negativamente. Y así piensa de los demás hijos, y así piensa también del esposo, o así piensa también en todo el día de muchas cosas. Entonces hay mucha falta de fe en la persona, hay mucha falta de confianza en Dios. Entonces, cuando esta persona que es cristiana adora a Dios, la adoración no sirve, no funciona. El corazón está mal, está en una posición incorrecta delante del trono de Dios. Y como no es consciente de esos errores y de esos pecados, entonces no pide perdón y sigue así. Pero hay otras personas que piden perdón, se dan cuenta de su error, piden perdón, pero lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque no están tratando sus emociones negativas o las emociones del yo. Con esta información quiero que reflexiones, quiero que medites,
para que comiences a tener conciencia de las cosas que te están dañando. Tienes que ser consciente de lo que te estoy diciendo, tienes que entenderlo, pero ser consciente en tu vida diaria. Sé consciente cada vez que ocurre en ti. Si no ejercitas la conciencia, vas a permanecer en ignorancia por tu inconsciencia. Por no usar la conciencia, permaneces inconsciente. Estás en ignorancia. Al estar en ignorancia, todo lo que hagas en el Señor va a ser infructífero. Porque estás lleno de pecado y ni cuenta te estás dando. Así que todo apego emocional, si tú te fijas bien, pone a Dios en segundo lugar, no en primer lugar. Todo apego emocional pone a Dios en segundo lugar. De alguna manera, el apego emocional se convierte en una idolatría, porque Dios no ocupa el primer lugar. Y quita a Dios del trono en el corazón de esa persona. Si eres hijo de Dios, quien debe estar sentado en el trono de tu corazón es Dios, es el Espíritu Santo. Pero cuando tienes apego emocional, tú quitas a Dios del trono y te pones tú. Tú mismo te pones ahí en el trono. Entonces, de alguna manera es una idolatría en función del apego emocional a algunas personas o también hacia ti mismo. Tienes un apego emocional hacia ti mismo, a tu propio yo, entonces es una idolatría a tu propia persona. Todo lo que viene del yo, del ser humano, es carnal y no agrada a Dios. Esto tienes que entenderlo y aceptarlo porque es bíblico. Lee Romanos capítulo 6 y capítulo 7 y ahí hay todo un tratado sobre el yo y inclusive capítulo 8 habla que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y todo lo que es carne es yo, es el ser humano. Así que el amor humano que proviene del yo es carnal. Sí, el amor humano. Sí, ese amor con el cual tal vez algunos se enamoraron de jóvenes, de aquella persona que hoy tal vez es su esposa o su esposo, o tuvieron un amor platónico, por así decirlo, y bueno, todo eso que parecen cosas buenas, humanas, que dan satisfacción humana, carnal, todo eso es carnal. Todo eso es del yo. El amor humano entonces es del yo y es carnal. La gente llora, pero si todo eso, la gente viene del yo, aunque saque lágrimas, no es del agrado de Dios. Nada del yo, ni aun lo bueno, es del agrado de Dios. El amor humano tiene que ser desarraigado para que entonces venga el amor de Dios a gobernar en el Hijo de Dios. Entonces tenemos que desapegarnos emocionalmente. Esa es la situación. Para poder adorar genuinamente a Dios y entrar en una adoración profunda. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace el desapego emocional? La próxima semana estaremos abarcando este tema y revelando el camino al desapego emocional para que entonces puedas tener un libre acceso a la presencia de Dios sin obstáculos. Solo así podrás penetrar en una adoración verdadera y profunda con Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que toques el corazón de mis hermanos y todas aquellas personas que escuchan y que sensibilices sus vidas para que venga a ellos el entendimiento, la comprensión de lo que hemos predicado en este día. De esa manera, Señor Dios, comiencen a ser conscientes de su vida natural, de la vida del yo, y que no es
el deseo, lo que tú quieres que ellos hagan, porque todo el yo está vendido al pecado. Haznos conscientes de esa situación en cada uno de nosotros, en nuestra vida diaria, y que nosotros, Señor, podamos tomar las decisiones correctas para desapegarnos emocionalmente y darte a ti el espacio que no te permitimos, dado nuestra insistencia constante de estar a favor de la carne, de nuestro propio yo. Se ha hecho así, Señor, en el nombre de Jesús, para honra y gloria de tu reino y de tus hijos. Amén. Dios le bendiga.